Ahí Bueno, está, sí, ahí estamos. ahí entró. Ahora sí, No, es que si no entro en Instagram no funciona, chicos. claro, ¿Cómo, cómo están, pequeño chicos? ¿Todo detalle. bien? Lo que pasa es que sos técnico en seguridad y higiene, no técnico informático. No, no, esto no es para mí, esto no es lo mío. Bueno, por fin ahí logramos Ahí armar está. la reunión. Ahí está. Aparte lo mío es una entrada fantástica. Si llevo horario no sirve, ¿me entendés? Yo tengo que entrar un ratito tarde Exactamente. siempre. Bien, bueno, No lo necesito, lo tenés presentamos. que cantar con voz infraganti. ¿Se No escucha escuché. todo bien? ¿Vos, No Javi, sé. escuchás? Yo escucho bien, lo escucho. Bien. ¿Cómo es que se llama el chico el Matías, chico de que nos Matías? ¿Cómo estás, Matías? Te Bien, escucho medio bajo a vos. bueno, viste, vamos a pasar los auriculares de vuelta. A ver Ahí, cómo se escuchan. ahí va un poquito mejor. bueno, vamos a presentarnos. A mí ya por ahí me conocen algunos, mi nombre es Juan Pablo, hoy estoy como Apreuce, también estoy como Electroclima, está Matías, colega, socio de Apreuce, y nuestro invitado y el anfitrión de esta reunión, Javier, técnico superior en seguridad y higiene, si no estoy equivocado, pero bueno, Exactamente. Y vamos control ambiental a, industrial. bien, vamos entonces a dar inicio a la charla. Queremos que nos cuentes un poco quién sos, qué haces, hace cuánto, un poco Bueno, una introductoria. hola a todos los chicos de Aprause, hola a todos los chicos que están ahí en la audiencia. Mi nombre es Javier, me dedico a esto hace ya casi 21 años. No, hace casi 20 años, me recibí en el 2001, en diciembre del 2001, Qué lindo. pleno de la Linda arruga, fecha. divino, todo, divino todo, sí. Pero bueno, hace ya 15 años estoy en forma ininterrumpida en lo que es industria. Eh, he trabajado en obra civil, he trabajado en obras grandes ya, en oil gas, trabajé en refinería de Shell y YPF, trabajé en una multinacional que hace coches ferroviarios, que es Alstom, y actualmente me encuentro desarrollando tareas para una empresa que hace servicios de todo tipo, se llama Veolia, es una empresa francesa, y bueno, nada, en realidad hay mucho de electricidad en esta empresa, porque somos una empresa que mayormente da servicio de mantenimiento a nivel general, entonces estamos con el tema de lo que es electricidad siempre bastante, bastante a flor de piel, ¿no? Bien, buenísimo. Ese es un poco mi currículum, ¿no? Está perfecto. Cortito, porque si no puede estar 1000 Yo no años. quiero decir en qué empresa estás trabajando en este momento, porque si nos va a caer a todos mucho un poco la baba, pero nada, lo voy a dejar ahí. Bien. No, Bueno, decilo ahora. Javi. díganme ustedes. Veolia. Sí, sí, lo que pasa es que si no vamos a pasar chivos nos van a cobrar. Vamos a dejarlo ahí. No, bueno, de última el que se saca algo y los invita a un asado, chicos, de última. Bueno, ahí está. Bueno, No se ilusionen igual mucho. no. Yo ya me ilusioné en su momento, así que no. Bueno, Javi, queremos hablar, la Sí, idea nuestra era hablar un poco sobre los EPP. Yo cuando te contacté hace unos días, sí. te contacté porque armamos una publicación en base a un colega que tuvo un accidente, que nos Ujú. compartió lo que le pasó y tuvo muchísima repercusión, mucha más de la que yo me imaginaba, y me di cuenta de que Ajá. hay una falta de información en todo el ámbito técnico sobre por ahí las medidas que habría que tomar para básicamente salvarse la vida, o por lo menos no perder un ojo en el Sí, tal cual. intento. Entonces, un poco Sí, tal cual. me motivó la idea de armar esta reunión para que precisamente alguien profesional en el tema nos pueda dar una idea más o Ujú. menos de dónde estamos parados, de qué nos falta para poder laburar bien y cuáles son las medidas más básicas que por ahí tendríamos que tomar, los cuidados necesarios. Así que bueno, te voy a dejar hablar Bien, y si alguno tiene algún comentario lo voy a decir de entrada, si alguno tiene algún comentario, Matías o yo, lo vamos a poder ir respondiendo en la medida que podamos. perfecto. Bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? EPP es solo una parte de lo que es seguridad, ¿sí? El elemento de protección personal es solo una parte de lo que es la seguridad. Uno generalmente cuando va a hacer cualquier tarea tiene varias cuestiones que analiza a la hora de prever que nos puede llegar a pasar algo, ¿sí? El elemento de protección personal en realidad debería ser lo último que utilizamos, ¿sí? Bien. O sea, no estoy diciendo que no hay que usarse, No. ¿sí? Estoy diciendo que uno tiene que analizar eso al final.
¿sí? Voy a dar un ejemplo muy claro para que se entienda. Nosotros cuando vamos andando, cuando subimos en un auto, ¿sí? Vos te subís al auto, te pones el cinturón de seguridad, eso es un EPP, ¿sí? Bien. Pero antes que nada, vos lo que haces es checar frenos, ver si el auto enciende y funciona bien, si la dirección está bien, chequeás que esté el motor, las luces, ¿sí? Bueno, con cualquier cuestión de seguridad se tiene que hacer más o menos lo mismo, ¿sí? Independiente de qué área sea, por más que sea riesgo mecánico, riesgo eléctrico, cualquier riesgo que se les ocurra, primero hay que chequear un par de cosas antes, ¿sí? De EPP podemos hablar años y años y años, porque podemos hablar desde lo básico, podemos hablar a lo último que se está vendiendo en Europa, que son cosas casi de la NASA. Pero yo creo que primero hay que entrar con cuestiones muy básicas que son dos. En seguridad nosotros marcamos dos cosas que son muy básicas, que son las actitudes inseguras y las condiciones inseguras, ¿sí? Condiciones inseguras es todo lo que puede llegar a no colaborar con lo que es la seguridad en nuestro área de trabajo. Por ejemplo, estar trabajando en una conexión antigua, ¿sí? Los cables de tela que tenés del año del ñaupa, bien. Sí. Eso es una condición insegura porque no sabés cómo están los cables, no sabés si tenés fugas, no sabés si tenés... Bien. Todo eso hay que tenerlo en cuenta previamente. Aparte de esto, hay una cosa que es más importante todavía. Y sobre todo para lo que vivimos en Argentina, que son las actitudes inseguras, que son todas, perdón la frase, pero son todas las cagadas que nos mandamos nosotros en No pos hay de hacer las límite en las cosas más frases que puedes rápido. usar, así que somos todos argentinos. Bien, no, yo prefiero hablar así nos entendemos. Está perfecto. El tema es, más que nada, tener en cuenta de que estas actitudes inseguras pueden llevarnos a lesiones muy importantes, incluso la muerte, ¿sí? En electricidad, sobre todo, tenemos un problema muy grande, que es que hay condiciones inseguras que no se ven, ¿sí? Nosotros no vemos la electricidad hasta que ya es tarde. Nosotros no vemos la electricidad hasta que no tenemos una explosión, hasta no tenemos una descarga eléctrica, y ya cuando la descarga eléctrica está hecha, ya recorrió nuestro cuerpo, nos quemó, podemos hablar mucho de esto, pero voy a tratar de ser conciso y a ir de a un punto a la vez, porque si no los voy a marear a todos. Las actitudes peligrosas, las actitudes inseguras que hacemos nosotros, una de ellas es trabajar sin elementos de seguridad, ¿sí? Nosotros podemos tener muchísima prevención, muchísima previsión, pero si está acompañada de actitudes inseguras, lo más probable es que todo lo que preveyamos no vaya a ser funcional, lo vayamos a terminar lamentando con algún problema, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. En primera medida, mi consejo para quien labure con electricidad es reconocer los lugares, ¿sí? Entender de dónde estamos metiendo mano. Una de las macanas que tiene la gente que trabaja en electricidad normalmente es que de golpe recibe un trabajo y no sabe cómo están las instalaciones, ¿sí? O sea, caes en una casa, en una instalación, en una empresa, en lo que fuere, y no sabes qué cuernos, no se sabe si están normalizados los tableros, no se sabe si están utilizando cables o instalaciones seguras. Sí. Entonces, antes que nada... Voy a meter un bocado y medio, perdóname. Sí, dale, tranquilo. El 99, y Mati, vos ahí vas a estar conmigo, el 99% de las veces que nos toca ir a un edificio es del año del ñaupa, y tenés desde la montante en la sala de medidores hasta arriba cable o de tela o de 1 milímetro o de 1,5 milímetros, que tienen la misma antigüedad del edificio y te llaman porque... Que no sabés cómo está funcionando todavía. No, y te llaman porque se le quemó un toma, pero atrás del toma tenés todo eso. Claro. Entonces, nosotros luchamos diariamente con todo un toma eso. quemado en realidad es una sintomatología por ahí a veces de un problema mayor, ¿no? Entonces, con más razón uno tiene que ir con muchísimo cuidado, ¿sí? Todas estas condiciones inseguras no ayudan para nada y hay que tratar de preverlas. Las condiciones más inseguras más comunes son justamente equipamiento viejo, es no tener buena aislación, todo eso no nos va a ayudar. La única forma de trabajar seguro con electricidad es trabajar sin electricidad. Eso es básico, ¿sí? La mejor forma de no resultar lesionado en un choque de autos es no estar adentro del auto, ¿sí? Sí. Partiendo de esa base,
que es muy básica y hasta te diría casi ideal. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que entrar a algún lugar a hacer un trabajo eléctrico, tenés que estar ahí, no podés meterte adentro de una burbuja y mandar a un... Bien. No. Lo primero que tenemos que hacer es chequear cómo están las instalaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de instalaciones tenemos? Si son viejas, si son nuevas, no guiarnos solamente sobre el tablero. El tablero puede ser hermoso, puede ser último modelo, pero no sabemos desde que sale hasta el último toma corriente o hasta la única luz en qué condiciones están. Habría que hacer un chequeo general, ¿sí? Esto nos va a dar una idea más que nada del estado general de las instalaciones, ¿sí? Bien. Mi consejo siempre es laburar sin tensión. El tema es que nosotros sabemos, la gente que hace seguridad e higiene, sabemos que eso es un ideal, ¿sí? Y que muchas veces no se puede. Pero el consejo primario es trabajar sin tensión, cortar todo lo que sea tensión. Preguntarle, en el caso de que sea posible, a alguien que sepa sobre esa instalación vieja. Muchas veces por ahí tenés un empleado antiguo que sabe dónde están todos los tableros, dónde están los tableros intermedios, si tenés tableros que energizan máquinas, o si solamente si tenés separadas las líneas de tomas, líneas de luces, líneas de aires acondicionados, etc. Bueno, todo eso averiguarlo. Si lográs tener planos, es un golazo. Olvídate, ¿No? La verdad es que eso prácticamente no existe. Pero bueno, volviendo a lo que es seguridad. Bien, trabajar de una manera segura implica, bueno, tener en cuenta esas dos cosas que les decía, las actitudes inseguras y lo que es las condiciones inseguras. Una vez que nosotros ubicamos las condiciones inseguras, nos vamos a saber en dónde tenemos los peligros, ¿sí? Ustedes son eléctricos y yo siempre suelo usar el mismo ejemplo. ¿Por qué no metemos los dedos en el enchufe? Sí, Nadie no, mete los dedos en el enchufe porque sí. Bueno, ¿alguna vez te quedaste pegado, Juan? Bueno, pero esto, que vos no tenés que meter los dedos en el enchufe, lo sabés desde hace mucho. Sí. Tus viejos te decían, sacá la mano de ahí que te... Bueno, cuando vos identificás un riesgo, cuando vos sabés en dónde está, te vas a cuidar de él, ¿verdad? Si vos tenés una fuga, por ejemplo, tenés un contacto indirecto de eléctrico, tenés una fuga en una pared, tenés una pared electrificada, no vas a tocar esa pared. Sí, no. Bien, siempre que entramos a un lugar nuevo que no sabemos, hay que identificar todas estas cosas y hay que tratar de tenerlas en mente, ¿sí? O sea, tengo este problema, se me rompió acá. Bien, tengo un enchufe quemado, te dicen. Bien, eso me generará una fuga en la pared, me generará alguna cosa así. Bueno, ok, recién ahí uno empieza a desarrollar todos sus conocimientos para tratar de todas estas cosas inseguras, tenerlas a mano, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente tener cuidado, no meterlos en el enchufe, ¿sí? Una vez que hacemos todo esto, ahí es donde empezamos a cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Hay leyes, ¿sí?, argentinas que protegen a la gente que trabaja, sobre todo cuando trabaja en empresas. Cuando trabajan a nivel autónomo, como muchos de ustedes, la cosa es un poco más difusa. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos conceptos de tratar de analizar los riesgos antes, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hay leyes que te especifican que vos te tenés que al empleado se lo tiene que cuidar de muchas maneras. El EPP es una de las últimas, ¿sí? Por ejemplo, antes de vos ponerle un elemento de protección personal a una persona, tenés que tratar de quitar el riesgo de alrededor de esa persona, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, aparte, vuelvo a lo mismo, pasa por una cuestión de sentido común, ni siquiera una cuestión de leyes, esto es una interpretación de una ley. Lo ideal siempre es justamente tratar de trabajar sin riesgos. Nosotros, vuelvo a lo que decía hoy. Vuelvo a meter un bocadito. Sí, por lo sí, general, dale, tranquilo. nosotros, desde Apreuce, pero en realidad los que ya tenemos un par de años en esto, tratamos siempre de laburar sin tensión, siempre. Y los que ya tenemos también cierta experiencia, tratamos de hacer un doble o un triple chequeo de ausencia de tensión, porque a veces vos cortás algo, cortás la tensión y resulta que te viene por un retorno, por ejemplo. Otro lado. Exactamente. Bueno, entonces, esto tratamos de cortarlo siempre 3 veces o 4 veces, tratamos de medir de vuelta porque se puede volver por otro lado. Bueno, ¿qué tipo de medidor utilizan? A nivel general.
me meto yo. En mi caso lo que hago Sí. en la entrada Sí, del dale. domicilio es lo mismo. Se quema un enchufe, por así decirlo, como venías con el ejemplo. Bueno, primero lo desarmo, tengo el cuidado, me fijo cómo está y ahí empiezo. A ver, Ujú. ¿dónde está la tensión? Bien, Chequeo con un inductivo, chequeo con el buscapolo, chequeo con lo que sea necesario, corto. Una vez que se cortó, vuelvo a chequear con el inductivo, vuelvo a chequear con el buscapolo perfecto, hasta estar perfecto, completamente seguro perfecto. de que se cortó la alimentación. Bueno, a eso iba. El primer elemento de protección personal que tenemos que tener a mano, antes que nada, es el inductivo. ¿Sí? Yo desaconsejo el uso de lo que es el buscapolo, es una antigüedad, ya te diría en la industria eso, pero no deja de ser otra herramienta más, ¿sí? El inductivo es uno de los primeros EPP. Uno dice, EPP, pero es algo que tengo que tener encima. No, es un elemento de protección personal. El inductivo es un elemento de protección personal que, para serles honesto, creo que a nivel electricista es lo primero que tienen que tener. Algo para chequear si donde yo voy a meter manos hay tensión. Para usar un inductivo, mi consejo, mi asesoramiento a nivel profesional es hacerlo en 3 pasos. El primero, chequear dónde hay corriente, para saber que el inductivo te está funcionando. ¿Sí? Chequear que funcione bien el inductivo, o sea, mirarlo por fuera, ver si está roto, si tiene piras, todo eso lo tenemos que hacer previo. Pero Sí. bueno, chequear si funciona. Cortar corriente, no cortar térmica y nada más, no. Térmica, disyuntor, todo lo que sea. Todo. O sea, aguas arriba, todo lo que se llama aguas arriba, todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, si nosotros vamos y chequeamos, mira, acá en este enchufe tenemos corriente. Bien, bajo una térmica, bajo un disyuntor, vuelvo a chequear en el mismo lugar, ¿sí? Eso nos va a dar la pauta de si tenemos corriente antes o no. Ponele, llego a ese lugar como decía Matías, me habías dicho que era, ¿no? Sí. Así es. Sí, llego como Matías. Voy y pongo el inductivo en el lugar en donde tengo la falla. Veo que no funciona, no me larga señal, como si no tuviera electricidad. Lo pruebo en otro lado en donde sí sé que hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los inductivos también te pueden fallar. Sí, ¿Sí? lógico. Te pueden dar falsos negativos. Sí. Entonces, lo pruebo que funciona en un lugar en donde sé, lo vuelvo a probar en el lugar en donde tengo que meter mano. Si donde voy a meter mano estoy seguro de que no hay corriente, igual bajo la tensión. ¿Sí? Siempre recuerden eso, siempre bajar y bajar la tensión. Si tuvieran dudas de que hay más de una línea, qué sé yo, a ver, yo estoy muy acostumbrado a la industria. Le toca a uno una casa y no es que tienen 27 líneas diferentes o diferentes empalmes donde vos podés No, tener pero diferentes pará, líneas que te pueden llegar a confundir. porque sí, o sea que ahora yo escucho, vos tenés el audio por los auriculares y por la compu. Sí, no, No, está bien. no, tengo la computadora apagada. Lo que nos pasa a nosotros es que a veces vamos a laburar sobre una línea de iluminación, por ejemplo, y resulta que vamos a laburar sobre una luminaria, porque tenemos que cambiar lo que sé yo, Sí. y tenemos tensión que nos vuelve por el neutro de otra línea porque empalmaron los neutros de otra línea. Entonces, uno va confiado, a pesar de la experiencia, y te termina comiendo a veces una patada porque sí, bueno, pero yo corté. Bueno, sí, pero mira, tenías línea Sí, pero no. retorno por el neutro. Eso, por eso te decía, siempre chequear, ¿sí? Vuelvo a lo mismo y quiero ser muy específico en esto. Tenemos que siempre chequear la ausencia de tensión, básicamente porque nosotros no vemos el riesgo hasta que ya es tarde, ¿sí? Vos vas a decir, acá no pasa nada, y de golpe, cuando te diste cuenta de que sí podía llegar a pasar algo, ya es tarde. Te dio la patada, ¿sí? Riesgo eléctrico no es solamente la electrocución, es cualquier cosa que te puede pasar. Te puede pegar una patadita que te hizo volar al diablo, te caíste y te rompiste la cabeza, ¿sí? Podiste generar un incendio, que incluso es peor porque tenés muchísimo más problemas, ¿sí? Olvídate. Entonces, bueno, aparte de lo que es el chequeo de tensión, obviamente tenemos otro tipo de elemento de protección personal. Elemento de protección personal para trabajar sin tensión es lo mismo, ¿sí? Más allá de que estemos asegurados de que tenemos tensión, yo aconsejo de forma profesional seguir utilizando elementos de protección personal, ¿sí? Por más que trabajemos sin tensión y habramos checado todo. ¿Por qué? Salvo que vos saques el tablero y te pongas a trabajar fuera, lo ideal es, le voy a dar un ejemplo, ha habido accidentes que se han dado por ejemplo, rayos, caída de rayos. Sí. Vos estás conectado en una línea, ¿entendés?
día de tormenta eléctrica, pum, cayó un rayo relativamente cerca o en alguna línea, pum, la persona se terminó electrocutando por una cuestión de que la línea eléctrica que está manejando hizo masa y le terminó golpeando todo. De hecho, nosotros en la industria, siempre que haya tormenta eléctrica, no se realizan trabajos eléctricos. No. Eso es como una ley sin discusión. Hasta ahora, ¿bien? ¿Alguno tiene una pregunta sobre qué es inductivo, chequeos y todo eso? No, está bueno eso último que dijiste sobre los días de tormenta, porque muchas veces pasa que los días de lluvia los técnicos laburamos igual, y está bueno eso que se diga porque es algo que creo que nadie tiene en cuenta a la hora de hacer un trabajo de cualquier clase, pero más eléctrico. A veces hay tormentas eléctricas, te cae un rayo cerca y por ahí, sin darte cuenta, saliste con un accidente. Bueno, uno de los temas con la electricidad, nosotros en seguridad también manejamos el tema, o sea, nosotros manejamos riesgos, por un lado, y las probabilidades de que te pase, ¿sí? Nosotros, a través de eso, nosotros graduamos el nivel de seguridad que le tenés que dar a cierta tarea, ¿sí? Y obviamente una tercera pata es la gravedad de eso, ¿sí? Con la electricidad es un tema muy jodido porque vos por ahí tenés un riesgo muy chiquito, ¿sí? De que te pase algo, pero o sea, tenés un riesgo de que te pase algo, la probabilidad es muy chiquita, el tema es que cuando te pasa te mata. Sí. ¿Entendés? Es como, bueno, sí, no chequeé bien el coso y parecía que estaba todo bien, cayó un rayo y te mató. O sea, no hay mucho análisis sobre eso. Entonces, siempre hay que tratar de minimizar la probabilidad de que quede algo, ¿no? Bueno, retomo. Una vez que se chequeó todo lo que es instalaciones, ahí es bueno cuando uno empieza a trabajar de un poco más tranquilo. Eso no implica no estar alerta, ¿sí? Yo trato de, si bien para la gente que es autónoma es más complicado, yo siempre trato de pedirles que utilicen bloqueos de seguridad, ¿sí? Los famosos bloqueos Loto, ¿sí? Sí. Que son unos aparatejos, ¿sí? Que son un bloqueo físico para las llaves térmicas o para los disyuntores. Sí, a nivel se le pone un candado. Es más por ahí. Sí, lo sé. Yo, ¿sabes lo que pienso? No sé, por ejemplo, llegaste a hacer un trabajo eléctrico, cortaste la luz, estás metiendo mano, estás seguro de que no pasa nada, estás desarmando todo, estás seguro de que no tenés... Y vino un ñato que de golpe dijo, venía navegando en la Quinta Nueva de Valencia, y dijo, ay, ¿por qué no hay luz? Doña Rosa tenía calor y quería prender el ventilador. Claro, tengo calor, ¿viste? Nene. Sobre todo esto en edificios, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Vos tenés un problema en un edificio a nivel general. Vos la térmica la podés cortar desde el departamento, pero muchas veces las térmicas y todo eso están en un sector aparte. Abajo, ¿sí? Sí. O tenés un tablero general aparte, en un subsuelo o en una planta baja. Entonces, si vos vas a cortar toda la electricidad y no vas a estar en el lugar en donde vas a cortar ese tablero, lo ideal sería que tengas un bloqueo para que te pueda llegar a ayudar en caso de que aparezca un ñato de estos que no sabe que vos estás metiendo mano y te termina arriesgando, ¿sí? Tal cual. Esto hasta acá es como lo básico de prevención a nivel antes de la protección personal. Antes de la protección personal, ¿sí? Repasamos por las dudas. Chequeo de cómo están las instalaciones para ver si están buenas, chequeos de cómo está, si tenés contactos indirectos, o sea, si tenés alguna fuga en una instalación, chequeo de la probabilidad de cortar aguas arriba y cortar todo, utilización del inductor de electricidad para contrarrestar, comprobar el hecho de que no tengamos tensión ni antes ni después de cortar la luz, la electricidad, mejor dicho. Y ahora vamos al tema que nos compete, ¿no? A mí me gusta, yo hago muchas capacitaciones en esto, y a mí lo que me gusta es hacer la ida y vuelta, porque la verdad es que para hablar yo solo... Sí, igual te llamamos a vos. Por algo pusimos toda la plata. Yo no vi un mango. Bueno, ya te va a llegar. El tema es... Bien. El tema es así, chicos. EPPs tenemos para todo,
¿sí? Lo que pasa es que para eso tenemos que entender cómo funciona básicamente la electricidad. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Entonces, para que se realice una descarga a través de nuestro cuerpo, que es lo que tenemos miedo, ¿no? Se tienen que dar algunos factores, ¿sí? Uno de los factores es tener un polo positivo, un polo negativo y un conductor. Para que nos dé a nosotros tenemos que ser el conductor. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no suceda? Para nosotros no ser conductores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aislarse. Aislarse. Bien. El tema principal es primero saber con qué tipo de tensión estamos laburando para saber qué tipo de aislación vamos a utilizar. Sí. No es lo mismo trabajar en baja tensión, no es lo mismo. ¿Cómo? Acá uno comentaba, Diego Aguilar siempre trabaja con zapatos con calzado dieléctrico, por ejemplo. Bien, bien. Es una de varias cuestiones que está buenísimo, está buenísimo. Nosotros laburamos siempre, más, ¿eh? Por lo menos la gran mayoría de los que por lo menos hablamos siempre, 220, 380, monofásica y trifásica. Bien, bien, perfecto. Ahí hay que tener cuidado con varias cosas. En primer es aislarse, ¿sí? ¿Qué cosas, primero y principal, antes de meter mano también, qué cosas romperían la aislación? ¿Sí? Esto no tiene que ver con EPP, pero nos va a ayudar muchísimo. Hay que evitar cualquier cosa metálica que tengamos en el cuerpo. ¿Sí? Primero que nada, sacar todo lo que tengamos metálica. Anillos, piercings, no sé si se llega a ver. Sí. Bueno, yo utilizo mi piercing para dar capacitaciones, porque les digo a los muchachos, ¿yo puedo así meterme a laburar en un tablero? Sí, me levanto el flequillo y le digo, tengo un piercing. Si yo llego a hacer, me llega a hacer un arco eléctrico, y de golpe nosotros nos estamos tocando, y vos estás tocando el piso con la mano porque estabas agarrando una herramienta, y de golpe cerramos el circuito, sí. nos matamos los dos. Sí. ¿Sí? Entonces no solamente uno no tiene que tener cosas metálicas en el cuerpo, sino que también tenemos que chequear si te hay algún compañero o algún acompañante que nos está dando una mano, que no te toque. Que tampoco tenga, ¿sí? Exactamente. Llaves, cadenitas, piercings, anillos, cualquier cosa que podamos llegar a tener colgando o en el cuerpo nuestro es metal, lo tenemos que sacar. Asimismo el tema de lo que es ropa, cinturones con hebilla, zapatillas que tengan ¿cómo es que se llama? Para ojales. Los ojales, sí. O incluso gente de seguridad que puede llegar a tener zapatos dieléctricos, pero que su puntera es de acero. Entonces también hay que tener cuidado. Es ¿sí? algo muy común que se suelen comprar botines de trabajo que te dice que viene con suela dieléctrica, pero tiene puntera. Sí. Hay algunas punteras que son de una especie de policarbonato. No, sí, pero la gran mayoría, sí, pero son... Anda a comprarlas. Tampoco uno los abre para saber de qué son. No. Igual, y también son más caros. Obvio. También son más caros. Pero bueno, siempre le vamos sumando. Nosotros cuando vamos a tener un accidente no pasa por una sola cosa. No. Un accidente es una sucesión de eslabones que hacen una cadena para llegar al accidente. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es poner trabas entre todos esos eslabones, ¿para qué? Para que no llegue al accidente. Lo primero que hicimos de revisar lo que es la línea es una de las principales, ¿sí? Después de ahí en adelante, todo lo que estuvimos charlando son cosas que van a colaborar a que no tengamos un incidente. Bien, estamos hablando de aislación. Arranquemos de abajo para arriba. Zapatos dieléctricos, es una excelente decisión. Tengamos en cuenta justamente que no tengan materiales metálicos en ellos, ¿sí? Conductores. Bien, aparte de lo que es los zapatos para los pies, una de las cosas que se venden, que yo lo recomiendo, pero no deja de ser caro y a veces es difícil también encontrarlos, hay alfombras dieléctricas, ¿sí? Que te dan un poco más de aislación. Sí. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, si vos tenés un arco eléctrico y tenés el tobillo medio a la intemperie, puede hacer un arco eléctrico en el piso si tenés suficiente tensión. Ahora, si estás sobre una alfombra que debe tener un tamaño de, no les quiero mentir, pero 70 centímetros por 40, ponele, y vos estás en el medio, estás más aislado aún. Sí. ¿Sí? Pero bueno, hay que reconocer también los lugares en donde vos estás, donde vas a meter mano. Si tenés bornes libres, si tenés malas conexiones, si tenés la puesta a tierra. La puesta a tierra es fundamental, chicos. Sí, hablamos siempre siempre hay que darle pelota a la puesta a tierra, y sobre todo que la puesta a tierra funcione. ¿Sí? Porque muchas veces te están en la jabalina, te tiran un cable, y el cable quedó ahí, ¿me entendés? La jabalina se desconectó, el cable que tendría que estar está
ahí nomás, bueno, Sí, en caso de tener un problema, la jabalina, o sea, la puesta a tierra, mejor dicho, nos va a salvar. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo más conductiva que nuestro cuerpo, por supuesto. ¿sí? Eso aunque no parezca, también es otro elemento de protección personal para nosotros, ¿sí? Sí, y muchas veces a Bien, nosotros lo que nos pasa, y meto otro bocado, es que a veces sí, estamos por favor, trabajando arriba de una escalera, que la gran mayoría tenemos claro, escalera de metal, aluminio, pero a veces es una buena idea. no, ya obvio, pero por cuestiones prácticas, Tenés otra opción, sí, obvio, ¿no? Más vale, más vale, más y a vale. veces tenés el zapato eléctrico, pero estás haciendo contacto con la escalera, con otra parte de tu cuerpo que no está aislada. Con la rodilla, sí. Ponele. Te estás- Entonces, a la mierda los zapatos eléctricos porque está haciendo no te masa sirve con... de un carancho. No, Tal cual. La gran mayoría viene con unas zapatas de goma, sí, pero pero no deja de ser muy peligroso igual, ¿sí? sí, tal cual. Yo te digo, por eso les digo, el tema de lo que es electricidad es muy complejo porque las variables que vos tenés son prácticamente infinitas, ¿me entendés? Que siempre se te va a ocurrir que puede llegar a pasar algo. Entonces, todo lo que se te puede llegar a ocurrir que puede pasar, lo que tenemos que tratar de hacer es prever para tomar cartas en el asunto, saber que ahí te va a dar electricidad, es no meter los dedos en el enchufe, ¿sí? Bien, arrancamos con los pies. Aparte de lo que es, por ejemplo, las alfombras dieléctricas, también vienen un par de taburetes, ¿sí? Es una especie de banquito, un poquito más elevado, unos 20 centímetros, Mira qué bueno. que son dieléctricos también, o sea, sí, vuelvo a lo mismo, acá vas a encontrar un montón de cosas y muchas de ellas son carísimas, Sí, pero pero a cuando uno quiere veces uno sumar, tiene que pensar cuando qué uno vale quiere más. sumar cosas, de hecho, nos pasa mucho a nosotros, me ha pasado a mí, que me han llamado porque se cortó justo el cable que une el medidor con la planchuela que traen abajo en los edificios, y ahí tenés que laburar Sí, sí o sí con tensión. Podés ponerte guantes, podés laburar con pinza sí, aislada, sí, sí, pero no. pero la chispa la vas a Sí, sí, tener sí, igual no porque es lo vas a mismo. conectar sobre una zona con carga. Tal cual. Entonces, si querés sumar cosas, está buenísimo eso. Tal cual. Todo lo que sume no resta. Parece una Sí, boludez, pero no, es verdad. es verdad. Entonces, bueno, eso como primera medida. Después hay en la industria, a nivel general, la mayor cantidad de lesiones se dan en las manos. Una de cada 4 lesiones se dan en las manos. Mira, ¿Y por qué? Por una cuestión obvia, que es sí, donde estamos laburando. Vos metés la mano para trabajar en algún lugar y es donde uno se lastima. Entonces, una de las cosas más importantes también que podemos utilizar son los guantes dieléctricos, ¿sí? Los guantes dieléctricos son 2, o sea, uno interior, ¿sí? Y el otro exterior. El exterior es el que es aislante verdaderamente. Lo que tenemos que tener en cuenta son 2 cosas. Primero, ver de qué tensión, para qué tensión sirve. sí. ¿Sí? Generalmente van hasta 1000 voltios, entonces trabajando 220, 3, no vas a tener problema. Pero sí es importante chequearlo. ¿Por qué? Porque pueden llegar a estar vencidos. ¿Sí? Ah, Eso tiene mira, una vida útil. Tienen- Generalmente es de 1 año. Generalmente, igual en la caja cuando vos los compraste dice, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Si vos de golpe vas y decís, che, vas a la ferretería y decís, vendeme unos guantes dieléctricos que tengo que hacer un relaburo. Bien. Chequeen la fecha de vencimiento. lo tienen en ¿Sí? el depósito Desde que hace vos 1000 años. tal cual. Y por ahí nunca fueron usados y están en perfecto estado, pero eso después se resquebraja, Es muy ¿sí? buen dato el Y que si estás vos dando, tenés una... porque creo que yo me incluyo, no tenía la más mínima idea que tenía vencimiento los guantes dieléctricos. todos los elementos de protección personal tienen vencimiento. Mira, Todos. bueno, Absolutamente es un todos. datazo. Los arneses de seguridad, por ejemplo, viste, por si estás en altura Sí, 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 trabajando, sí, sí. tienen una vida útil de 5 años. Si en esos 5 años no fue usado, o sea, se hizo en el 95, ponele, en el 2000 lo sacamos de costo, tiene 2 años más de costo. Esa es lo que te da la empresa como seguridad de que te va a funcionar. Los guantes de seguridad pasa lo mismo. Tengan en cuenta una cosa, el problema con el guante de seguridad dieléctrico es que se resquebraja cuando no está muy cuidado. Por eso también que tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo lo guardamos. ¿Sí? Bien. Si se resquebraja, se corta la aislación. Sí, O sea, ya está, lo entras, mismo que nada. exactamente. Después ahí hay un muchacho que está diciendo que yo uso 3, uno que es un guante dieléctrico, el eléctrico uso uno de algodón que me evita que se me deslice dentro del guante por sudor. Exactamente, el sudor nos juega una muy mala pasada, que es el tema de ser conductivo.
Sí. El sudor es conductivo, o Tal sea, cual. es agua o sea, es un líquido, un fluido con iones, por eso sale salado. El ion y agua es conductivo eh, muy conductivo. No hay que transpirar, Bien. muchachos. Ahí nos La veo difícil igual. nos preguntan si los zapatos también tienen vencimiento o si tenés idea. Sí, todos los elementos de protección. Lo que pasa es que el zapato es más fácil porque tiene mucha vida útil y si vos lo cuidás bien, incluso si te tomás el trabajo, por ejemplo, de embetunarlos para que no se haga bolsa lo que es el cuero, te terminan sirviendo toda su vida útil. Mira. ¿Sí? O sea, puede ser de 5 años. En realidad te tenés que fijar bien en la caja. Si no viene en la caja, tal vez viene en un pequeño, ¿cómo se llama? En un pequeño folletito dentro de la caja que te especifica todo. Vos agarrás un casco y te dice cuándo fue hecho y también tiene una vida útil de 5 años. Mira vos. Sí. Después, bueno, una de las cosas más importantes del guante. Cada vez que vamos a utilizar un guante dieléctrico, hay que inflarlo. Ah, mira. Agarramos un guante, Sí. agarramos bueno, no tengo nada acá como para hacer de guante, pero lo agarramos, lo ponemos así. Ponele Bien, que sea un guante soplalo. dieléctrico. Hacelo como si fuera un globo. ¿Para qué me falta aire? Cerralo. Y no fumás, No. Cerralo. Bueno. Ahí el guante dieléctrico suele ser más grande, más largo. Sí. Y llegar hasta acá, es de tela, hasta- quiero hasta- aclarar hasta que el este es de codo tela, este tiene, obviamente este tiene poros, el dieléctrico es de goma. Exactamente. Bueno, para probar si el guante dieléctrico tiene poros que no nos dimos cuenta, lo inflás como si fuera un globo, lo mantenés así y lo apretás un poquitito para saber si sale el aire. Bien. Si sale el aire, ese guante no te sirve. Bien. No te sirve. Punto. No lo discutamos. ¿Sí? Bien. Acá es donde uno empieza también a tener que tener en cuenta otras cosas. ¿Sí? La electricidad salta. El viejo y querido arco eléctrico, ¿sí? Puede llegar a saltar y tenemos que tener en cuenta cuánto. El arco eléctrico va a saltar en función a la potencia que estemos manejando. ¿Sí? 220, 380 no vas a tener mucho problema, ya si tenés un poquito más, el arco eléctrico puede ser mayor, puede llegar a ser muchísimo más complicado si te llega a pasar algo. Y un corto pero sí en trifásica está rondando los 750 volts, 780 volts. Así que... No es joda. No, por eso. Y además hay explosión. Bueno, justamente el post que hice que motivó esta charla fue porque un colega tuvo un corto en trifásica. ¿Cómo se llama? Picando una pared, pinchó un caño y había trifásica adentro, explotó todo, Claro. Lógicamente, pero tenía elementos de protección, sí. Y por suerte no le pasó nada, pero es heavy el corto en trifásica. ¿Qué te parece? ¿No? Más vale. Bueno, ¿ves? Pero ahí tenemos diferentes cosas. El corto de trifásica y la explosión no es necesariamente un riesgo eléctrico, o sea, es riesgo eléctrico, pero no es necesariamente el tema de lo que es el paso de la electricidad a través del cuerpo. Lógico. ¿Sí? Pero eso lo voy a dejar para el final. Bien. ¿Sí? Bien. Después, para trabajar con más seguridad a nivel corporal, uno puede adquirir lo que se llama ropa también, que es dieléctrica, ¿sí? Que es una ropa normal que tiene un tratamiento, ¿sí? Que te aísla un poco más. Mira. Vuelvo a lo mismo. Una cosa está trabajando con 220 y otra cosa está trabajando con 13400. Sí. Para un trabajo casero, ¿sí? No vas a andar con un traje de astronauta, no tiene ningún sentido. No, lógico. Pero en el caso que... ¿Por qué digo esto? Porque un día te dicen, bueno, mira, necesitamos que nos des una mano en tal laburo y estamos trabajando con media tensión, es complicado, o tenés un laburo como deciste, en 700 voltios. Bueno, no está de más. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a cuidar los brazos con guante dieléctrico, pero de golpe, ¿me entendés? El codo va a quedar al descubierto. A la intemperie. Sí. Al descubierto no implica que esté al aire, ¿sí? Porque te podemos tener una camisa, ¿sí? Pero bueno, ropa dieléctrica también es una buena opción. Bien. Hasta acá es la aislación, ¿sí? Hay que también tener en cuenta la cara, la cabeza, bien. Toda esa aislación, la aislación de la cabeza se tiene que hacer con cascos, los cascos que tenemos son también aislantes. Yo quiero mostrar este casco que se lo había mostrado antes, que este casco no lo uso, sí. Es un casco con... Mejor que no lo uses como casco. Es una máscara, no es un casco, pero la quería mostrar porque yo la uso, aunque no sea la que se necesita para trabajar con electricidad,
pero por el tipo de laburo que hago yo también, además de aire acondicionado, esto es mejor que nada, Claro, porque laburo con muy alta tal presión cual. con nitrógeno, con hasta 600, 700 libras de presión de nitrógeno, y esto me protege la cara, los ojos, todo, porque sin esto es perder algo. Tal cual. Bueno, además temprano les decía, vieron que tenés diferentes tipos de riesgos con la electricidad. Tenés lo que es la electrocución y tenés otros riesgos aparte. Estos otros riesgos aparte son igual de problemáticos. ¿Por qué? Porque como comentabas este accidente que tuvo el colega de ustedes, puede haber reventado, explotado algo y en realidad no lo lastima la electricidad per se, sino lo que genera la Los daños electricidad, colaterales. ¿sí? Exactamente, quemaduras, proyecciones de partículas, les puede pasar, bueno, las opciones son variadas. Sí. Entonces, una de las cosas que también tenemos que elaborar es cuidarnos la jeta, cuidarnos la cara, ¿sí? ¿Cómo nos cuidamos la cara? Es una buena opción la utilización de una protección facial. A nivel tener muchísimo cuidado con la seguridad, lo ideal es trabajar con un casco dieléctrico, ¿sí? Es un casco que se puede comprar en cualquier lado, pero hay que especificar, porque muchas veces vas a una ferretería industrial y decís, dame un casco, y te venden un casco de obra y no es lo mismo que un casco dieléctrico. Entonces hay que ver la especificación y decirle al tipo, necesito un casco dieléctrico, ¿sí? Eso aparte de todo, como tiene un arnés, ¿sí? También nos aísla un poco de lo que nos puede llegar a pasar Un con contacto electricidad. indirecto con la cabeza. Exactamente. O Directo. se te cayó un cable de contención de Nandos, claro. Aparte de eso, viene la pantalla facial para los cascos esos, y lo ideal siempre que se trabaja con tensión es usar en la industria lo llaman monjita, no es pero es una especie de cubierta para cubrir el resto de la cara. Vos imagínate, tenés el casco cubriéndote la cabeza, siempre estamos hablando de piel que pueda llegar a ser Voy a poner contacto, como ¿sí? ejemplo, pero es como una capa que viene acá al costado y arriba es como una protección. Vos arriba tendrías, exactamente, vos arriba tendrías el casco, sí. La facial adelante de la cara que te cubre cara y cuello, ¿sí? Cara y cuello, exactamente, y a los costados el tema de lo que es las orejas. Esa monjita también te sirve en el caso, por ejemplo, de que haya alguna proyección de partículas, ¿sí? O sea, a ver, si te sale una piedra de este tamaño, no, pero si en el caso de que haya proyecciones mínimas, por lo menos no te va a quemar y no te va a lastimar de forma tan complicada, ¿sí? Es como el tipo de que usan los de las empresas distribuidoras. Ellos siempre utilizan exactamente. Ahí es donde la gente lo ve. Exactamente. Exactamente. Es eso. Exactamente. Tal cual. Esta gente, imagínate que se andan metiendo en todos lados, generalmente la tienen muy clara, y tenerla muy clara también hace que la gente se confíe. Sí. Cuando uno empieza a ganar experiencia, se confía, y la sobreconfianza suele ser muy mala consejera. Sí. Una de las cosas que siempre trato de decirle a la gente que trabaja con electricidad es, ustedes siempre asuman que hay electricidad. Siempre asuman que hay electricidad. Sí. Hasta que ya no queden formas de que te puedas electrocutar. ¿Por qué? Porque como hablábamos al principio, una pequeña fuga de algún lado puede llegar a ser la diferencia entre seguir contándola y no. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Te interrumpo un segundo. Bien. Que nos mandan otra pregunta. Sí, por favor. Acá nos pregunta Diego que ha visto en YouTube y en Instagram que recomiendan usar ropa de Polar como EPP. Pregunta si es válido eso. No, bajo ninguna manera. Vos pensás que la ropa de Polar, salvo que tenga tratamiento, lo cual dudo muchísimo porque no lo he visto en ningún lado, la ropa de Polar es sintética, es poliéster, alguna cosa así, y es muy propensa a quemarse. Entonces, si vos llegas a tener un arco voltaico que te penetra por cualquier parte del cuerpo, primero, no es aislante. Claro. Segundo, se te va a prender fuego y vas a salir corriendo a lo bonzo, si tenés suerte de que no te mató la descarga eléctrica. No, de verdad te digo. No, sí. Bueno. Me imaginé el tipo corriendo por eso. Es muy importante. Esperen que voy a cambiar. Es muy importante elaborar sobre los mitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho mito dando vuelta diciendo, no pasa nada, qué sé yo. Por ejemplo, veo la que decía siempre, imagínense que este es el lugar en donde
tenemos que ver si hay tensión. Te dicen, los viejos electricistas te decían, no, y testeamos con la mano derecha. ¿Por qué? Porque es la que está contraria al corazón y de última si se te tetaniza los músculos, eso no se tiene que hacer más. No. Por eso digo, hinché las pelotas en un principio en el tema del inductivo. ¿Sí? Nunca hagamos contacto. Sí, no, vos cagaste de risa, pero la gran mayoría, yo en las capacitaciones les digo, bueno, y vienen los viejos electricistas, entonces ¿cómo testeamos cosas? Con la mano derecha, no, con el inductivo. La cachetada. Entran como caballo. Claro. Con el dedito. Te comes una gran quemadura, ¿viste? Entonces no está bueno. Pero bueno, sí hay que tener en cuenta todo eso. A nivel de elementos de protección personal, no hay mucho más de lo que hablamos, ¿sí? O sea, protección y aislación para los pies, tanto sea tauretes como alfombritas como el calzado dieléctrico. No se confíen tanto del calzado dieléctrico, ¿eh? No. O sea, es bueno, pero da un poco de protección, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Si vos estás trabajando con 700 voltios, como hablamos recién, va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces la aislación te banca, no sé, 500 voltios, con toda la furia. Sí, acá voy a meter yo un dato por experiencia hacer personal. Yo trabajando con zapato eléctrico, con todas las medidas de seguridad, tenía que trabajar con tensión porque no me quedaba otra, tomé todos los recaudos y sin querer apoyé el codo en la pared y me comí una descarga. Bueno, ese es otro de los temas también que tenemos que hablar, que es los contactos accidentales. La mayoría de los accidentes, a ver, volvemos al tema de lo que es las actitudes inseguras de un principio. Vos podés ponerte todo lo que quieras encima, Ahora, ¿se te cayó una herramienta metálica dentro de una bornera? Sí. Hiciste un zafarrancho. Sí, por eso no son te vas a tener descuidos. descarga eléctrica, vas a tener una explosión. Son descuidos que hay que tratar de evitar. Una explosión. Aparte de todo lo que tengamos encima, también hay que aislar las herramientas. ¿Sí? Siempre que se trabaja en electricidad, tiene que trabajar con herramientas aisladas. Sí. En lo posible, yo sé que son caras, son bastante caras, pero siempre tienen que tener tanto los elementos de protección personal como todas las herramientas tienen que tener certificación IRAM. ¿Sí? Todos los elementos de protección personal válidos tienen certificación IRAM. ¿Qué es el IRAM? El IRAM es una agencia que se encarga de decir, bueno, ok, para que este producto sea de calidad, se tiene que hacer bajo estas normas. Entonces, ¿qué hace IRAM? Va, te chequea en tu lugar de trabajo a ver si se hace con esas normas, ¿sí? Entonces te dice, bueno, una vez que chequea que se hace bajo esas normas, te va a decir, ok, bueno, usted tiene certificación IRAM. Yo tengo acá unos cosos de seguridad. Voy a ver si se puede ver. Esa es la marquita de IRAM. Sí, se ve perfecto. La de IRAM y no sé la si de se ve al seguridad. revés. Sí, se ve igual. Se identifica, bueno, lo conocemos muy bien el sello IRAM. Bueno, si tiene estos dos, podemos laburar tranquilos. Bien. Hay elementos de protección personal que vienen de afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en Argentina no se hacen. Lo que tenemos que tratar es que, por ejemplo, tengan certificación de la Comunidad Europea, ¿sí? Van a encontrar una C y una E, que eso significa Comunidad Europea, que también son buenos. Claro. Y les van a servir de igual manera que unos argentinos, por decirlo Excelente. de una manera Retomando un poquito para no irnos del tema antes que vayamos para otro, también nos preguntan sobre qué material es la ropa dieléctrica y la alfombra. La alfombra dieléctrica tiene, arranco por la alfombra porque es más fácil, es una base de goma aislante, pero que también tiene tratamientos que no te voy a mentir, desconozco exactamente cuáles son, pero están probados y testeados antes de salir de la fábrica, ¿sí? Bien. La ropa dieléctrica tiene también, o sea, es una base de tela común, ¿sí? Común no, es una tela de grafa, y tiene un tratamiento que la hace más aislante que la ropa común, ¿sí? Bien. No te voy a aburrir con cómo son los tratamientos, porque no. Pero sí tiene una diferencia. Es una diferencia muy importante con el tema de lo que es la ropa común. A veces uno va un dato a tener en cuenta lo de la ropa eléctrica. No sé si todos sabían, yo por ejemplo lo desconocía. Sí que hay telas que son obviamente mejores para trabajar que otras, pero de la ropa eléctrica la verdad que lo desconocí, es un dato a conocer, muy interesante. Yo quiero mostrar solamente, no sé si se llega a ver, pero no se llega a ver, pero estas gafas no se ve
pero tiene la S de seguridad. Claro. Acá estoy viendo a ver si encuentro. La protección respiratoria que me habías mostrado, ¿la tenés por ahí? Sí, ahí te la muestro. Fíjate que debe estar por ahí dando vuelta, que tiene que estar ahí en el coso. Lo digo para que lo identifiquen, lo sepan identificar. Fíjate que tiene que estar la señalización de coso, no me sale, de la certificación. Sí, está media gastada, pero sí, tiene los sellos acá. Pero está... se ve, si sí, la buscas se ve porque está bien a la vista, para que ninguno tenga No, en ese dudas, sentido ¿sí? Sí. Sí, y además esta máscara es 3M, siempre tiene todo. Sí. Pero bueno, yo tengo esta 3M máscara es una de las mejores que uso cuando tengo que picar o ese tipo de cosas. Esta gafa, esta máscara, que es del Ibus, no sé si se llega a ver, es del Ibus. Sí. Tiene acá, a ver si se ve ahí. No se ve. No se llega a notar, pero bueno. Pero bueno, también estaba mirando porque tengo estas protecciones auditivas que las uso también cuando tengo que picar, porque es mucho el ruido que hace la máquina y por lo general pico acá, cuando instalo aire sobre todo. Pero bueno, estaba mirando justamente los sellos que vos decís y tienen sellos, no todos tienen los mismos sellos porque estas protecciones no tienen por qué tener todos los sellos, pero tienen que tener las certificaciones. Sí. Pero bueno, creo que más allá de todo lo que hablamos y lo que falte, es muy buen dato buscar sellos y vencimientos, que creo, yo me incluyo, Sí, no tenía la más mínima idea de los vencimientos, sellos siempre supuse que tenía que tenerlos, pero nunca los busqué, me incluyo, nunca los busqué, y es bueno que se tenga también un poco de conciencia en pedir cosas que estén homologadas y normalizadas, y en vencimiento, porque el vencimiento creo que es más importante que otras cosas. Sí, a veces, muchas veces la gente termina, me incluyo, termina comprando cosas más baratas, pero de calidad dudosa. Entonces, a veces, por una cuestión, tengan en cuenta que es nuestra vida, sí, ¿no? Y es nuestra salud. A veces es conveniente gastar un manguito más, pero asegurarnos de que tenemos los riesgos más o menos controlados, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta de algo, el elemento de protección personal no nos salva de que pase un incidente. No. Lo que nos ayuda es que ese incidente no tenga tanta incidencia en nuestra salud, y a veces no tanto, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Hay que trabajar en prevención, hay que prevenir el incidente, ¿sí? Eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque después uno puede tener un guante, uno puede tener un zapato dieléctrico, pero lo ideal sería no recibir la descarga. Lógico. ¿Sí? Eso creo que no está en discusión. Es que es como el ejemplo que diste al principio, uno se sube al auto y se lo pone al cinturón, no hay discusión en eso, no te lo pones al cinturón después de haber chocado. Exactamente. O sea, cuando chocaste ya es tarde. Ya es tarde, tal cual. Entonces tengamos eso en cuenta. Por eso hice mucho énfasis en un principio cuando hablábamos del tema de lo que es prevención previa. Prevención, prever todos los problemas que podemos llegar a tener. Eso nos va a ayudar a tener una tarea un poco más tranquila, ¿sí? No, sin descuidarse, pero tratando de mantener todos los riesgos agarrados de la mejor manera. Entonces, para repasar un poquitito, siempre tratemos de trabajar sin tensión, chequeemos absolutamente todo lo que sea necesario. A veces es preferible perder 5, 10, 15 minutos más chequeando todas estas cosas, ver la posibilidad de contar con algún elemento de bloqueo de todas las cosas. Ustedes son eléctricos, conocen las 5 reglas de oro de los electricistas, uno de ellos es el bloqueo, ¿sí? La puesta a tierra. Tener en cuenta también algo muy importante, si hay algún elemento o alguna clase de equipamiento que tenga energía dentro de, o sea, que guarde energía, ¿sí? En el caso de que haya que purgarla, ¿sí? Normalmente un capacitor en 3 minutos se descarga, dejarlo un ratito más, dejarlo 5. Siempre tratemos de prever todo. Por más que nosotros vayamos con absolutamente todo el traje, nos gastamos la guita en los elementos de protección personal, todo, siempre entiendan que a veces es mejor hacer las cosas tranquilo, bien, y prever el incidente antes de andar diciendo, uy, qué suerte, menos mal que tenía esto, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo estar, por ejemplo, súper recontra archi aislado, ¿sí? A nivel aislación eléctrica, Sí. pero de golpe tuviste una explosión,
porque hiciste un contacto eléctrico con una herramienta, con un borne, una bornera, y de golpe toda esa aislación eléctrica no te va a servir en un cuerno, porque lo que recibiste fue un fogonazo que te terminó quemando la ropa, la cara, todo. Eso fue precisamente lo que le pasó al colega, y bueno, por lo que ya expliqué, que picando una pared, agarró un caño, lo reventó, y adentro había cables con trifásica. Entonces, fíjate que sin hacer un trabajo netamente eléctrico, más allá de que iba a terminar un trabajo eléctrico, terminó teniendo un accidente con daños que podrían haberle causado la muerte, porque la máquina con la que estaba perforando la pared entró en contacto directo con los cables y son los que recibió la descarga la máquina. O sea que no se murió de casualidad, porque obviamente cuando uno se pone a picar una pared, y esta es la realidad, no se pone con guantes dieléctricos, con todas esas protecciones, porque uno está picando pared, no está pensando en encontrarse un caño con trifásica adentro. No, tal cual, tal cual. Por eso también, en un principio yo les nombraba el tema de planos, de conocer, de tratar de preguntarle a alguien que sepa la instalación, porque de esa manera te vas a ahorrar muchísimos disgustos, sobre todo en una situación así, en donde no sabes dónde estás metiendo la mano, ¿viste? Lógico. Cuando vos entrás en una casa, ¿me entendés? Bueno, tenés el enchufe ahí abajo, vos sabés que o para los costados o para arriba sale el cañito, entonces a lo sumo vas tanteando. Bien, también hay que tenerlo en cuenta, de golpe tenés que romper pared, al principio a hacerlo al tanteo, no a darle bloom, ¿por qué? Porque te puede llegar a pasar una situación así. Como estos ejemplos, hay mil de cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, voy a decir algo muy sonso, pero que puede servir. Si estamos en un ambiente húmedo, ¿sí? Que tenemos de golpe, como decía hoy, que llovés y todo eso, tratemos de no trabajar cuando tenemos ambientes húmedos. Sí, capaz que tenemos que entrar en un laburo en donde hay niebla, no sé, te tocó hacer un laburo en ruta 36 y qué sé yo, caíste a las 6 de la mañana, tenés una niebla que no ves arriba. Y el problema es en la entrada y tenés un ambiente húmedo lleno, no puedes hacer nada. No. Bien, entonces, tratar de justamente no hacerlo. ¿Por qué? Porque la condensación de agua también es un tema muy importante a la hora de lo que es el arco eléctrico, ¿sí? Entonces vos capaz que dejaste un mínimo de piel fuera y eso te hizo una descarga. Exactamente. Trabajar en ambientes secos, trabajar con herramientas dieléctricas, trabajar con todo aislado, es un ABC de cualquier electricista. Está buenísimo, está buenísimo. No sé si quieren hacer alguna Me gustaría puntual. Preguntarle a los que nos están siguiendo si alguno tiene alguna duda, si quisiera preguntar algo, mismo vos, Matías. Desde mi parte, para yo ir cerrando, para mí fue excelente. Creo que hay que empezar a darle mucha bola al tema de certificaciones de los productos que usemos como protección, más allá de toda la protección que uno tenga habituado a usar, estar muy atento a los vencimientos y a las normalizaciones de los productos que estamos usando. Yo le diría así como para cerrar, un básico de elementos de protección personal serían zapatos dieléctricos, sí, protección facial, protección aislante en las manos, ¿sí? Pero anteriormente hacer todo el chequeo, ¿sí? Tratar de estar seguro de que no estamos trabajando con electricidad. Bien. Si no te queda algo que trabajar con electricidad, cosa que no recomiendo, pero muchas veces no tenemos opción, no. Ahí sí, ahí tratar de hacer lo más que se pueda. Y con esto, uno de los últimos consejos. Nosotros en la industria normalmente se trabaja con muchas tensiones, eso ya se los he comentado, pero hay una regla que tiene que ver con lo que es distancia, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, tenemos polo positivo, polo negativo, el salto de corriente es la ¿cómo se llama? La descarga. Sí. Si es baja la tensión la vamos a tener ahí cerquita, no va a ser tanto, pero siempre tengamos mucho en cuenta que a veces no estamos trabajando solos, estamos trabajando y por ahí tenemos un señor que mete mano, tenemos un niño que está dando vuelta alrededor, tenemos una señora muy curiosa. Bueno, siempre tratemos de mantenerlos alejados. ¿Por qué? Porque un momento que no te descuidaste, vino un niño y te metió un dedo en un cable que está pelado, ¿sí? Tenemos la mala suerte de que por ahí pasa algo, alguien jugando, un perro juguetón que de golpe se te metió ahí, hiciste chicharrón al perro y vos sufriste una descarga porque de golpe no le estabas prestando atención. Bueno, el perro,
Sí, tal cual. Vos En el reíte, domicilio reíte, pero yo... es muy frecuente que cada vez que uno está Sí, trabajando en un domicilio es donde más riesgo hay, porque pasa lo que decís, totalmente. Doña Rosa, pasa el nieto, pasa el nene, pasa el perro, pasa el gato, siempre quiere pasar alguien cuando estás trabajando y más cuando estás trabajando con tensión. Totalmente. No vamos a andar por ahí con señalética de seguridad como para decirles, bueno, no se acerquen hasta acá, pero siempre traten de mantener un mínimo de distancia de 3 metros. O sea, ustedes son los eruditos, ustedes son los que saben cómo meter mano. Acaban de tener una pseudo capacitación en cómo hacerlo con seguridad. Bien, una de las cosas también es cuidar a los que están alrededor. De la misma manera de que si por ahí vemos a alguno que tiene un piercing o tiene un anillo y se lo hacemos sacar, quitemos a toda la gente que podemos llegar, porque encima vamos a tener un quilombo legal Olvídate, si llegamos a tener algún problema de ese olvídate. tipo. Entonces, a la hora de prever, no solamente cuídense ustedes, cuídense del entorno, ¿sí? No sé, pasó al nene que estaba tomando la leche y de golpe se cayó y te tiró el agua encima. Chau. Zafarrancho. Entonces, traten de abrir la cabeza, no es solamente yo donde estoy metiendo la mano, sino en todo lo demás, ¿sí? Está No, es buenísimo, concientizarnos está buenísimo. sobre el trabajo que estamos Un realizando, poquito. porque, Ujú. bueno, lo que vos dijiste es tal cual, la vieja escuela de toco con la mano, la cara externa, no pasa nada, vení, mirá, fíjate, eso hay que ir descartándolo Tal y cual, tomar conciencia tal sobre cual. los riesgos que conlleva trabajar con tensión. Bueno, ¿sabes otra de las cosas también que pasa mucho, sobre todo en las instalaciones caseras? Es uno va, ¿me entendés? Y encuentra el problema y llama a la señora o al señor que está en la casa, mira, bueno, ¿ves? Tenés acá el problema que qué sé yo, mira, bueno, Claro, si la vamos a hacer biografía. eso, tratar de que sea sin tensión, tal cual. Entonces, tener en cuenta de que toda la gente que esté alrededor nuestro, que no sepa o que sea accidentable de alguna manera, también nos implican riesgos a nosotros, a nivel físico, a nivel salud y a nivel sobre todo legal, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso también. Sí. Acá preguntaron algo, pero esto ya no Ahí entiendo la tengo pregunta. varias consultas que me fueron Dispare, quedando. dispare. Bueno, la primera, uno que vieron a un colega trabajar con alfombra de autos, si era válido, o dentro de lo no válido, más o menos que se salve un poco. No es Tendría lo que adivinar certificado, de qué es la... no es lo certificado, pero Es lo mismo, es lo mismo que yo te diga, no, me puse los zapatos de goma del nene de... La hawaiana. No, bueno, yo te voy claro, tirando viste, todo lo no, que... como son de goma, claro, viste, no, o Ok, sea, no es listo. lo mismo. No, ahí A está, ver, eso Después es, otro me ahí está. decía, ¿Cuánto sabe? perdona, otro Sí. comentaba sobre desenergizar el medidor también. Y ahí va, es medio complicado porque ahí ya tenés que meterte en lugares en donde uno no tiene permiso para hacerlo. Yo ahí quiero hacer una Generalmente aclaración. tocar el... Sí, No tenemos competencia, primero, más allá de que todos hayamos metido mano al medidor y acá el que me diga lo contrario, No, que levante la discúlpame. mane y tire que la dice que no piedra, está mintiendo. no te creo. Discúlpame. Cuando hemos tenido que cambiar acometidas, hemos metido mano al medidor porque la dejaste a Doña Rosa sin luz. Pero en ese sentido, desenergizar el medidor para laburar sin luz adentro, medio raro. No se suele hacer. Normalmente tenés siempre algo intermedio. Normalmente tenés algo intermedio entre el medidor. Si te digo que no, es porque te juro que No me te está- encontrás Hay con de que todo. la No gran digo, mayoría de las no, veces es así. yo en la industria me he encontrado con de No, todo. pero a nivel de domiciliario es un Pero desastre. bueno, sí, me imagino. Te Bueno, encontrás dentro que va del de... No, medidor a un tablero a la casa y listo. Y no hay nada más. Claro. Bueno, desenergizar el medidor significa que vos vayas a tener que dejar algún cable pelado o No, a lo en sumo realidad suelto, un poco aislado. el medidor tiene la entrada, Entonces, fase neutro, y tiene la salida, fase neutro. Si vos sacás la fase neutro de la salida, los cables que te quedan sueltos están muertos y la tensión queda dentro del medidor. Cuando dicen desenergizar el medidor es sacar los cables que entran en el medidor que van para la casa. Entonces, cuando dicen claro. desenergizar el medidor es eso. En realidad no hay un peligro riesgoso para la seguridad. A veces se suele hacer eso porque no te queda otra,
pero cuando el riesgo para trabajar adentro es alto. Pero por lo general no hay que meter mano. Les dejamos claro eso, no hay que meter mano en el medidor. Yo preferiría llamar a la empresa, si tenés un problema en el medidor, llamar a la empresa que corresponde. Es lo que corresponde. Y trabajar con un corte superior. Exactamente, es lo que corresponde. No sé, Matías, si viste alguna otra pregunta. La última que tengo acá a mano, ya te digo, es de José. Dice, en mi escuela dicen que los niños no se pueden subir a una mesa de 80 centímetros. ¿Es verdad? Me perdí. Capaz que era algo sobre lo que veníamos hablando y No, pero... no la llegamos a leer en el momento. No, acá, perdóname, me meto yo. José, no estamos hablando de seguridad en otro tipo de ámbitos que no sean eléctricos. Después de última, si querés hacer una consulta directamente a Javier, sí, a pleno. Te dejamos el mail o algún medio de contacto que él después nos deje y se lo haces a él. No queremos que por ahí se nos vayan las preguntas para otro lado, porque si no se nos desvirtúa mucho la charla y... No, bueno, pero te lo puedo relacionar. ¿Sí? Muchas veces los trabajos que ustedes pueden llegar a tener que hacer tienen que ser en altura. Sí. ¿Sí? Hoy hablamos de escaleras. Ahí está aclarando, ¿sí?, algo, ahí está aclarando algo. Ahora sí, entonces, es para un tablero eléctrico, dice. Entonces, bien. Entonces, no, ¿viste? primero y principal. Capaz se nos pasó en el momento. Yo me imaginé, lo caché al vuelo. Bien. Primero, a ver, a nivel seguridad, vos tenés que tratar de llegar al lugar en donde vos vas a trabajar de una manera segura, ¿sí? ¿Eso qué implica? Vos sabés cuánto te va a resistir la mesa o la silla, o todo eso. La posta es que no lo sabes, entonces te podés caer. Tampoco es un lugar, no es una plataforma a la que vos puedas darle completa, o sea, sí, no es 80 centímetros. Te podés matar también si te caes. Imagínate que en una escuela, decía recién, imagínate sí, que te subís al coso, te da una patada, te caes de traste y en la caída te diste la nuca contra una silla que había dando vueltas. Yo lo desaconsejo. ¿Por qué? Porque no es un elemento al que... la mesa no está fabricada para eso. La mesa está fabricada para apoyarle cosas encima, no para pararnos en ella. ¿Sí? Por eso... no, bueno, sí, el guante, no tengo guante de eléctrico, pero agarré uno de goma de la cocina de lavar los platos, no es lo mismo. He visto uno en YouTube así. Sí, no, pero por eso dice la aclaración, yo conozco casos que son realmente delirantes. Dice, no, pero si yo me puse un guante de goma, era un guante de lavar los platos. No. Sí. Entonces, mi consejo, ¿cómo me dijiste que se llamaba este muchacho, José? Sí, José. José, mi consejo, José, es trabajar sobre plataformas si tenés que trabajar elevado. Si no tenés plataforma, una escalera. Si puede ser escalera de madera, mejor. O alguna que sea dieléctrica, que sea en fibra de vidrio o alguna cosa así. En el peor de los casos, uno siempre tiene que tratar de buscar el mal menor. Si no tenés otra cosa, trata que la escalera sea de madera, que la mesa sea de madera. O sea, si me preguntás, la primera respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque la mesa no es para pararnos encima. Ahora, ¿no tenés otra cosa? Bueno, trata que no sea conductiva. ¿Sí? Qué sé yo. Es tratar de encontrar el mal menor. Yo te puedo plantear una actualidad, un suceso, todo lleno con la seguridad full. El tema es que en el día a día, el ideal, al que te estoy mencionando, no lo vas a tener. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque estamos hablando de mucha guita. Entonces, uno lo que tiene que hacer es tratar de abrir la cabeza y tratar de utilizar todas estas herramientas mentales para tratar de minimizar el riesgo lo más que se pueda. ¿Qué me puede pasar si me paro arriba de la mesa? ¿Me puedo caer? Sí. ¿Me puede dar una patada, caerme, romperme la cabeza? Sí. ¿La mesa se puede romper? Sí. Hay un montón de cosas que te puede pasar. Ahora, si vos lo que me decís es, no tengo otra cosa, están en emergencia, lo tenemos que hacer sí o sí, lo que fuere, ¿viste? Riesgo-beneficio. Lo ideal es no. Sí, a ver, riesgo vamos a tener siempre. Sí. Vos vas caminando por la calle y vas a tener el riesgo de que se te caiga un avión en la cabeza. Lo que vos vas a tener que analizar es la probabilidad de que eso suceda. Sí. ¿Me entendés? Si vos vas a tener, la probabilidad de que nos caiga un avión en la cabeza es muy chiquita. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando con un riesgo de altura y la probabilidad de caernos a 50 centímetros es alta, puede llegar a ser un riesgo que uno apruebe como decir, bueno, es un riesgo aceptable, ¿sí?
Lo que pasa es que ahí tenés varias cosas. Es un riesgo aceptable porque vos vas a trabajar con energía eléctrica y la energía eléctrica vos la tenés controlada, o es un riesgo aceptable porque te vas a caer de 50 centímetros. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. O sea, vos eso lo tendrías que... Me encantaría ir a cada uno de los que están ahí escuchando y decirle, che, bueno, te colaboro, ¿me entendés? No les cobro mucho, pero es un poco imposible. Entonces hay que... Claro. Hay que elaborar la mente para tratar de no tener esas actitudes inseguras que te decía hoy en un principio, de no mandarnos esas cagadas. Bueno, cruzo en rojo porque total es de noche y no me ve nadie. No funciona así. No. Porque un día no vas a ver un micro y te va a llevar en capó hasta el cementerio. Yo creo que la idea haga lo mismo. Primordial es minimizar el riesgo lo más cercano a la nada misma. Primero y principal, quitar el riesgo, cortarlo. Por eso. Después minimizar el riesgo lo más que se pueda, aislarlo lo más que se pueda. Perfecto. ¿Se entiende? Así funciona. Yo creo que esa es la idea primordial. Y bueno, la verdad, yo estoy re contento con la charla. Quiero agradecerte infinitamente, Javier, por la charla que nos diste.